Temporada alta hay como 100-120 campers. Ahora os enseño unas fotos y ahora deben haber como ¿cuántos? 40-50 campers. No lo sé, sí habíamos hecho lavado la ropa, que aquí estamos a punto de que nos vuelva a tocar hacer lavar la ropa. Sí, se ve que la policía pasa cada día pero no dice nada, es bastante curioso. Son familias viajeras, nómadas, muchísimas que lo habían dejado todo. Y se montó ahí, empezó a montar ahí un cacharro, ¿no? Y yo digo, ¿y eso qué es? Parecía Todos como, mirando. como una ala delta o un parasailing de estos, ¿no? Huele a gas. ¿Eso es un animal? ¡Ay, sí! Tiene el rabo ahí destrozado. Es impresionante porque tiene 70 metros de eslora y hace 40 años que está ahí y no queda nada. Era como algo raro, pasabas y decías, hay algo que no me encaja, ¿no? Y entonces era construcciones de alta montaña con rocas súper grandes y tal. Porque hay una bahía como muy cerrada y está todo rodeado de montaña y la verdad que estaba chulo. Tú también te puedes hacer algún zoom con tus caretos, ¿eh, Esteban? Porque también haces caretos, que solo haces los míos, ¿eh? Vale, de tres, sí. Ah, Tres. ¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos al Videolog 227. Semana 227. Os saludamos desde Elea Beach, la tan esperada Elea, aquí en el Peloponeso, que nos habían dicho una pareja de alemanes en Montenegro. Nos dijeron, si estáis viajando y tenéis niños, tenéis que ir a esa playa porque es un campamento gitano de estos que digo yo, informal de campers. Temporada alta hay como 100-120 campers. Ahora os enseño unas fotos y ahora deben haber como ¿cuántos? 40-50 campers. No lo sé. Y es un campamento aquí de un montón de niños, parece que estemos aquí como en mitad de la selva, todos los niños ahí corriendo. ¡Ay! Bueno, un desfase. Y os enseño un poco dónde estamos. Es una playa de estas largas, nos recuerda bastante a California. Las playas allí son así y fijaos qué vistas. Aquí al lado de la playa, la super montaña y Ana. Pero muy chulo. Y bueno, llegamos un par de días aquí, esperamos estar como una semana, 10 días, para descansar un poco, los niños que se relajen y mientras ellos están jugando nosotros podemos hacer otras cosas y descansar, que tampoco está mal. No, semana pasada lo dejamos en Guicio, allí os dejamos que llegamos y habíamos hecho la laundry, sí, habíamos hecho lavado la ropa, que aquí estamos a punto de que nos vuelva a tocar hacer lavar la ropa. Sí, vamos a hacer lo mismo, la vamos a lavar aquí, lo que pasa que aquí voy a hacer un vídeo de este campamento porque está muy chulo, porque la gente se ha hecho como zonas ahí donde hacerse una ducha o una pequeña mesa para cocinar, así bastante improvisado y se ve que la policía pasa cada día pero no dice nada, es bastante curioso. Y hay bastantes sitios así como para hacer la colada también y haremos la colada así yendo a buscar agua allí a la fuente con el barreño y a la típica usanza. Claro, lo curioso es que todo lo que está construido, ya lo veréis, está construido con materiales que han ido llegando a la playa o que estaban abandonados aquí porque había mucha basura y entonces pues la gente, los viajeros que han ido pasando, pues han ido construyendo cosas, ¿no? Y hay una cocina de fuera y un pequeño gimnasio. Sí, todo con materiales reciclados con pues que trae el agua y demás. Y está chulo, ¿no? Es una manera de reconvertir la basura, generar algo bonito, ¿no? Que además está bastante limpio, aunque es como un campamento así, ahora lo veréis, hay bastantes campers, pero todo el mundo intenta, pues no ves papeles por el suelo y demás, que eso es importante. No hay basura, al contrario, normalmente los viajeros recogemos basura. Nosotros a veces intentamos, la regla es intenta dejar el sitio más limpio que cuando llegaste. Un poco mejor de lo que lo encontraste, sí. Sí. Pues nada, allí estuvimos en Guicio compartiendo con familias viajeras, nómadas, muchísimas, que lo habían dejado todo, cada una con su historia y también eso nos inspiró para hacer un vídeo que también vamos a colgar aquí en nuestro canal, entrevistas que será en inglés, pero para los que no habláis inglés tendréis los subtítulos en español para que podáis seguir todas las entrevistas, que creemos que será muy interesante y que servirá mucho como inspiración para aquellas familias que dudáis, que no sabéis y podéis ver que hay muchas maneras. Yo siempre digo que hay tantas maneras de viajar como viajeros y que todas son válidas, ¿no? Y es encontrar la manera que te sirve a ti. Allí en Guicio vino un eslovaco así, que se veía que tenía bastante money. Vino con una autocaravana de estas nuevas de más de 100.000 euracos. No hablaba ni una palabra de inglés, eso sí. Y se montó ahí, empezó a montar ahí un cacharro, ¿no? Y yo digo, ¿y eso qué es? Parecía todos mirando. Como una ala delta o un parasailing de estos, ¿no? Pero es que estaba montando un motor de detrás y demás, una chuchería un artilugio, tecnológica de más de, yo creo, de 6 o 7.000 euros. Y se empezó a montar ahí el cacharro y empezó a volar. Tardó como una hora, después lo arrancó y es la primera vez que lo veíamos ahí en la playa, se puso el solo y arrancó y tal. Y tal. Muy chulo, muy chulo.
También allí, uy, huele a gas, ¿eh? Sí. Estamos aquí y nos huele a gas. ¿Eso es un animal? Ay, sí. Es que yo creo que es una oveja. Os voy a enseñar, a ver. Yo creo que es eso lo que debe oler a gas, ¿no? Ay, no es muy bella. Sí, es una oveja. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha ahogado? No porque tiene el rabo ahí destrozado. Venga, segunda reubicación. Ahora sí, ahora estamos más para acá del... Estamos aquí de la y ahí está la oveja. Pero el aire va para allá. Ahí la oveja. Podemos seguir. Bueno, pues allí en Guicio también está la peculiaridad de que hay el shipwreck, sí, que es un barco que está desde hace 40 años, está atascado en la arena. Es impresionante porque tiene 70 metros de eslora y hace 40 años que está ahí y no queda nada. Además, bueno, queda bastante. solo, sí, bueno, quiero decir que no queda nada de dentro, solo queda el casco metálico, que es súper grande, pero no queda nada, en un atisbo de madera ni nada, y además se ha partido así como por la mitad, porque debería estar suspendido por una parte y con el tiempo se ha doblado y todo. Y ahí vamos a hacer un vídeo muy chulo porque nos colamos Neil y yo dentro y con nuestro amigo Pete nos hizo unas tomas con el dron muy chulas. En fin, sí. Sí, está ahí. Allí en el vídeo os explicaremos la historia del barco, ¿no? De por qué fue y qué pasó y todo lo demás, porque bueno, también es interesante la perspectiva de... Sí, porque se usaba para el contrabando de tabaco y alcohol entre Grecia y Turquía, que eso ya lo explicaremos en ese vídeo. Sí, no, bueno, y lo curioso que nadie lo retira, porque vale mucha pasta retirarlo de ahí, entonces la compañía del barco nunca pagó para retirarlo, el gobierno nunca pagó para retirarlo y ahí lleva 40 años hasta que desaparezca o no sé. A mí me recuerda a esos documentales de cementerios de barcos que hay en África y tal, que hay un montón. Pues llegamos a esa playa y vimos ese pedazo de barco y digo, bueno, ¿y esto qué hace aquí, no? Y ahí se ha quedado y por 40 años es raro que no lo hayan retirado, ¿no? Y además que puedes entrar y que es peligroso, ¿no? Entonces, bueno. Tenía que estar acordonado y tal, porque es que es bastante... peligroso, ¿no? Hay muchos hierros muy oxidado, que te puedes sí. cortar. Pero bueno, pues después de estar unos cuantos días en Guicio, estuvimos bastantes días en Guicio, haciendo hogueras, compartiendo, socializando y demás. Nos fuimos dirección a Cablamata y bueno, la verdad que por el camino las vistas son una pasada. Es el sur peloponeso, tiene varios dientes, digamos, varios como dedos, conos, varios conos así, y los va rodeando y tal, y es un espectáculo de paisaje, la verdad. Camino a Kalamata llegamos a Kardamili, que nos llamó mucho la atención que las casas, o sea, es un pueblo que está en la playa, pero la construcción de las casas es como casas de montaña, hechas de piedra, o al menos a nosotros nos recordaban los pueblecitos del Pirineo, ¿no? Para los que habéis estado en el Pirineo. Era como algo raro, pasabas y decías, hay algo que no me encaja, ¿no? Y entonces era construcciones de alta montaña, con rocas súper grandes y tal, como si fuese para mucho frío, justo ahí en la orilla. Entonces, claro, normalmente en todos sitios que hemos estado ahí al lado de la orilla siempre hay casas pues más normalitas, de tocho, pintadas de blanco, con cal, a lo mejor con azul, lo que sea. Pero era bonito, la verdad Sí. que era muy bonito. Hay la Old Kardamili, que se llama, ¿no? Que es la parte antigua de la ciudad, y visitamos las torres de Morjid, que pagas 2 euros para entrar, y la verdad que está muy chulo, ¿no? Porque te explica, era la época bizantina, se reunían como clanes familiares y entre todos construían una torre de vigilancia, y alrededor de la torre de vigilancia pues hacían todas las casitas de la familia, y entonces cuanto más alta era la torre, resulta que más dinero y más estatus y mejor protegido estabas, ¿no? Y se turnaban, y entonces estaba todo el clan familiar alrededor de esta edificación de la torre. O sea, que les interesaba meterle caña a la torre para hacerla alta, para que los otros se acojonasen antes de invadir. Sí, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque ahí se pueden visitar las ruinas, que está todavía bastante bien. Puedes visitar la torre, tenían una iglesia, puedes visitar distintas estancias donde vivían, donde tenían la cocina. Y por 2 eurillos está bien, la verdad. Sí, 2 eurillos los adultos y los niños gratis. Y también tenían para hacer el aceite,
¿no? Y bueno, era curioso poder ver un poquito pues la historia y estuvo bien. Estuvimos un par de días. Había wifi gratis en la plaza y estuvimos ahí chupando un poco. Los datos son muy caros y vamos Bueno, ahora ahí... ya hemos encontrado un poco más. Ahora hemos encontrado una oferta de 15 euros, 42 gigas. Ya vamos mejorando. Pero que sacan ofertas cada 2-3 días, así, Entonces, tienes que ir mirando y cada vez que entras en la tienda a preguntar te dicen una cosa diferente. Es una Al locura. final no entiendes nada, dice, pero vamos a ver. Dice, sí, es que cada día salen ofertas. O miras internet todo el rato, que está en griego, o vas entrando a las tiendas, oye, ¿qué tienes hoy? Como si fuese pescado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de ahí nos fuimos para Kalamata, que nosotros pensábamos, bueno, nos habíamos generado una expectativa de Kalamata. Es lo de siempre, te dicen a veces, sí, tal, que está chulo, que esto, pero bueno, depende del punto de vista de cada uno de lo que le guste, ¿no? Muchas veces te preguntan, ¿y está chulo este sitio? Cualquiera, claro, depende, ¿no? Depende de lo que te guste, ¿no? Y lo que quieras. Si te gusta más la ciudad, si te gusta más lo alternativo, si te gusta más el sol o la montaña o esto, la gente, es muy relativo. Fuimos a Kalamata, nos aparcamos delante de la playa, la verdad que las vistas desde aquí sí que eran preciosas, Sí. porque hay una bahía como muy cerrada y está todo rodeado de montaña y la verdad que estaba chulo. Dimos en el pueblo, Sí. pero en el puerto fue flojillo, pero bueno, estuvo bien. Hay también un parque muy chulo, que es donde estaba la antigua estación de tren de Kalamata. Dejaron ahí los trenes así significativos, trenes, sí. hicieron un parque alrededor, o Y sea, está chulo. mantuvieron la estación, hicieron un parque así con varios parques infantiles, para pasear, para correr y tal, y es muy original, la verdad. ¿En serio? ¿Ya está? Ya está, porque es una semana solo. Ahora en vez de hacer cada 2 semanas, que se me alargan muchísimo los vídeos, lo hacemos cada semana. Y así no tengo que editar tanto y no son tan largos. Y es más ameno. Un gusto volver a veros otra semana más por aquí, siguiendo nuestras aventuras. Os dejamos desde aquí, desde Lea, que va a dar bastante juego. Aquí podría hacer hasta varios vídeos de diferentes familias y gente que está viajando, que lo ha dejado todo, porque hay como 40 o 50. Hay muchísima gente que tiene un año sabático, sobre todo alemanes, que se cogen un año y después vuelven, ¿no? Pero hay familias que lo han dejado todo y que están ahí pues deambulando un poco y viendo a ver qué hacen con su vida, ¿no? Y eso son historias bastante interesantes. Así que voy a ver estos días a ver qué hacemos, que el del campamento de Lea seguro que haré este vídeo y os mostraremos en general todo el tipo de vehículos y gente que hay por aquí y cómo es el campamento este, que está muy chulo. Para los que queráis venir aquí en Grecia, es un lugar a tener en cuenta para socializar con otras personas, ver otras realidades y también estar unos cuantos días aquí tranquilos. Casi todo el mundo que decía que venía aquí para 3 días se ha quedado 3 semanas o un mes. Si tenéis niños, mejor todavía, porque los niños están todo el día ahí como salvajes, todo el día subidos a los árboles como monos y jugando, y nosotros podemos descansar bastante. Acordaros de activar la notificación para que no os perdáis ningún vídeo nuestro, compartirlo con gente que creáis que le puede interesar y suscribiros y ver nuestros vídeos, poneros likes, comentarios. Sabéis que estamos siempre abiertos a compartir nuestra experiencia. Si queréis iniciar el proceso y demás, pues bueno, podéis contactarnos y podemos ver qué podemos hacer. Que nos vemos por el mundo, que esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. A cumplir los sueños, que para eso están, para vivirlos. Chao, chao. Chao. No veo. Es que está el sol. ¡Hola, hola, 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 hola! Hola, hola. No nos hemos sincronizado bien, ¿eh? No, ya hago un hola menos, pero bueno, está bien. Ok. Os saludamos. Bienvenidos a... ¿Tú? ¿No? Va, ves. ¿Tú qué quieres aportar algo más a esta parte? ¿No? También hay en Gicio que vimos al señor eslovaco. ¿Qué hacía? Ah, sí, o sea, una fancy thing, como decimos, ahí, ¿cómo le diríamos eso? Nos hemos tenido que mover un poco porque hacía mucho olor como a gas, pero estamos en mitad de la playa, no sabemos de dónde viene. No sé, me sigue oliendo fatal. Sí, pero yo creo que es del animal ese muerto, Pues ¿no? vamos para allá, que el aire viene para acá. Vale. La verdad que nos gustó, ¿sí? Y después, espérate. Intentamos vender artesanías en el puerto, aunque hay muy poca gente. ¿Eso fue en Cardamili? ¿O fue en Kalamata. En Kalamata ya? Sí. Me lo has puesto eso. Ah, bueno. Bueno, guión. Temas del guión, sabéis que aquí tengo la chuleta. ¿Tenemos vídeo de esto? Sí, yo creo que sí. Sí, pero no lo quieres sé. poner. No sé si lo tengo. Yo Si no, creo ya que lo tengo corto. algo. Y Nick tiene vídeo. Pues hay un tren, hay un... ¿cómo se llama? Tú también te puedes hacer algún zoom con tus caretos, ¿eh, Esteban? Porque también haces caretos, que solo haces los míos, ¿eh? Que luego veo los vídeos, cuando ya los he editado, y me veo mis zooms de mi cara y estas cosas, ¿eh? Yo me hago a mí también cuando hago así alguno. Sí. Pero bueno, en fin. Es que Ana da mucho juego para esas cosas. Soy una actriz frustrada.